Hola amigos, soy Ibamba y hoy te voy a explicar por qué existe una muy buena razón para pensar de que los objetos inanimados, que las cosas, no siguen ahí cuando tú no los estás mirando. Ibamba. Esto es posible debido a un experimento que ha tenido a los físicos rompiéndose bien el cráneo pensando en cómo lo que te voy a mostrar ahora puede ser posible. Este experimento que va a cambiar desde ahora tu percepción sobre las cosas se llama el experimento de la doble rendija. Para entender bien este experimento, primero tenemos que entender cómo se comportan las partículas o las bolas de materia, como les quieras llamar. Si tuviéramos una pared con una rendija al medio y disparáramos hacia ella partículas, veríamos cómo al otro lado de la pared se forma un dibujo con el mismo patrón de la rendija. Si ahora duplicáramos la rendija e hiciéramos exactamente lo mismo, lo que tendríamos como resultado sería un dibujo con el mismo patrón de la rendija, es decir, dos líneas. Si ahora en vez de disparar partículas, sumergiéramos la pared debajo del agua y propagáramos una onda hacia el frente que pasara a través de la rendija, al otro lado nuestra pared marcaría las partes de mayor intensidad de la onda que propagamos, y ese dibujo sería igual que en el caso de las partículas. El dibujo sería una línea. Pero cuando duplicamos la rendija en el caso de las ondas, ocurre algo muy distinto. Las ondas interfieren entre ellas mismas y las intensidades de onda se maximizan y anulan entre sí. En la pared del otro lado de la rendija se forman espacios donde la intensidad de las ondas es casi nulo, pero los máximos de onda se multiplican. A pesar de lo interesante que es esto, no es muy complicado. Simplemente vimos que las partículas con una rendija respetan el patrón y al otro lado forman una línea, y con dos rendijas también respetan el patrón y al otro lado forman dos líneas. Mientras que con las ondas el dibujo es muy distinto. Con una rendija se forma una línea al otro lado y con dos rendijas se forman múltiples líneas. Por el momento todo es muy fácil y entendible, pero ¿qué pasa cuando entramos en el mundo cuántico? ¿Qué pasa cuando entramos en ese mundo donde todo es muy pequeño? Ahí nos vamos a encontrar con electrones, por ejemplo, que son pequeñitas partículas de materia. Si con el electrón, que es una partícula, hiciéramos el experimento de la rendija, debiera comportarse como una partícula. Es decir, una rendija, una línea al otro lado y dos rendijas, dos líneas al otro lado. Cuando los científicos usaron una rendija, el electrón se comportó como lo esperaban y dibujó al otro lado una línea. Sin embargo, cuando los físicos duplicaron la rendija, el electrón dibujó al otro lado múltiples líneas. Los científicos, cuando vieron el resultado, quedaron impresionados porque el electrón se estaba comportando como onda, siendo que es una partícula. Lo que estaban viendo en ese momento no tenía ningún sentido. En su intento por darle una explicación a lo que estaban viendo, los físicos pensaron en que quizás las partículas de electrones rebotaban entre sí, y por eso al otro lado se formaban múltiples líneas. Y para comprobar si eso era cierto, los físicos comenzaron a disparar los electrones uno por uno, para así evitar que rebotaran entre sí. Pero cuando terminaron de disparar cada electrón, el resultado fue exactamente el mismo. El dibujo del otro lado era el propio de una onda. Los científicos a estas alturas se desconcertaron mucho, porque para que eso fuera posible, para que las múltiples líneas se formaran, cada electrón que se dispara tenía que escoger viajar a una dirección en específico. Lo que hicieron entonces los físicos, y aquí viene lo increíble, fue poner una cámara. De esa forma podrían ver qué es lo que hacía el electrón al pasar por la rendija, por qué formaba múltiples líneas. ¿Acaso el electrón escogía una de las líneas a donde viajar? ¿Acaso las escogía todas? ¿Qué era lo que hacía? Bueno, para eso estaba la cámara. Y lo que finalmente ocurrió fue totalmente opuesto a lo que ellos esperaban. El electrón no escogió ningún punto a donde ir, simplemente fue viajando y siguió derecho, y formó del otro lado el dibujo de dos líneas. El dibujo de dos líneas que debería haber formado desde primera instancia. El simple hecho de estar viendo al electrón, amigos míos, condiciona su comportamiento. En otras palabras, el electrón se comportó como onda cuando no lo estaban viendo y como partícula cuando sí lo estaban viendo.
el electrón escogió comportarse de forma diferente cuando supo que alguien lo estaba observando. Quizás algunos en este momento están pensando, ok, es realmente interesante, fascinante que el electrón se comporte de cierta forma cuando lo están viendo y de cierta forma cuando no. Pero ¿qué me importa a mí el comportamiento de un electrón? Y bueno, debería importarte, porque todo lo que conoces está formado por electrones. Hay una pregunta realmente interesante que quizás a ustedes se las han hecho alguna vez y que dice: si un árbol está en la mitad de un bosque y no hay absolutamente nadie ahí, no hay nadie en ese bosque, y el árbol se cae, ¿su caída produce sonido? Y la verdad es que la respuesta a esa pregunta es: no sabemos. No podemos saber si el árbol produce un sonido cuando cae porque no estamos ahí, y el simple hecho de ver hace que las cosas se comporten de una cierta forma. ¿Cómo saber si el árbol hace el sonido solamente cuando tú lo estás viendo? Y de hecho, ni siquiera podemos saber si el árbol se terminó de caer. No podemos saber si el árbol está de cabeza, no podemos saber si está flotando, porque las partículas que conforman al árbol se comportan de una forma diferente cuando tú no estás. No hay certeza de que todas las cosas, de que los objetos, de que toda la realidad esté ahí y siga ahí cuando tú no los estás viendo. Incluso Albert Einstein se refirió al enigma cuántico que acabamos de ver y dijo una frase muy buena que dice así: no creo en la física cuántica, pues me niego a pensar que la luna no está ahí arriba mientras no la estoy mirando. Nosotros como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Chao!